Orar es hablar, hablar con Dios. Orar es escuchar, escuchar lo que Dios tiene que decirnos. ¿Cómo puedo yo ser una persona que ora efectivamente si ni siquiera sé hablar? No sabe hablar con su marido, no sabe hablar con su mujer, no sabe hablar con los discípulos, no sabe hablar en su empresa. Y si a eso le agregamos que algunos hablan vulgaridades y mentiras y exageraciones, ¿cómo puede usted ir a hablar con Dios si no sabe hablar? Por lo tanto, para aprender a orar, primero aprendamos a hablar. Pero uno no puede estar diciendo un montón de vulgaridades en la oficina y entonces venir y pretender que voy a hablar bien con Dios. No sé si me estoy explicando acá. A ver, di conmigo: orar es hablar. ¿Qué tengo que aprender para poder orar? ¿Aprender a qué? A hablar. Lo segundo es, si no conozco por qué debo de orar, cuál es la razón, el motivo, la importancia, la urgencia, entonces ¿cómo voy a aprender a orar? No sé si me estoy explicando. Si no sé el por qué se debe de orar, cuál es la razón por la cual yo debo de orar como hijo de Dios, ¿cómo pues puedo aprender a orar? Pero hay gente que ha aprendido, dicen ellos, a orar, pero realmente no saben ni por qué lo están haciendo. Por lo tanto, tenemos que aprender antes de meternos al tema interno de la oración. ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Cuál es mi postura? ¿Me debo de hincar? ¿No me debo de hincar? ¿Debo levantar las manos? ¿No las debo de levantar? ¿Me debo de postrar o no? Todo lo que envuelve una buena oración efectiva, si no sé la razón, el motivo, el por qué es que Dios mandó a orar, entonces ¿cómo aprendo a hacer eso? Podemos leer todos los libros de oración que existan, pero si al final no vamos a orar, no vamos a aprender, porque a orar se aprende orando. ¿Me estoy explicando? Prueba y error. Oraciones contestadas con un sí, oraciones contestadas con un no. Todo eso sirve de regreso para aprender realmente cómo puedo ser efectivo en la oración. Así que si tú todavía no estuviste el domingo pasado, ve y de una vez encarga todo lo que tenga que ver con oración y apréndelo, ponlo en tu carro, ve a la casa, en vez de estar alquilando otra película para ver que no te edifica, ve y lleva el DVD, lo pones y aprendes de lo que hablé la semana pasada, de cómo se debe de hablar para saber cómo debo de orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hágalo.